porque no tengo la menor duda que van a surgir muchas cosas muy interesantes. Les decía y lo repito, me da mucho gusto que estén presentes el día de hoy. Es un ejercicio que ya se está convirtiendo en una cultura previa a los webinars de esta línea que llevamos de las habilidades básicas de la educación básica en el CONAFE Sinaloa. Pues bueno, después de su participación, después de esta reflexión, diálogo, pues ya les preguntaremos algunas cosas que nos interesa saber para dar continuidad a la organización de lo que seguiría, que sería el webinar. Jennifer, no sé si hay algún anuncio previo. Todo está en orden. Voy a esperar a ellos al final de la reunión ya para compartirle algunas cosas y pues los invito a que estén tranquilos, no pasa nada, que cada uno de nosotros comparta sus experiencias desde cómo las ha vivido, cómo es que se han sentido y qué actividades han hecho en las aulas. También veo que hay mucha participación de los SECA, entonces eso también en lo personal me agrada porque da pie a las visitas de acompañamiento y a las actividades de seguimiento que se están dando con los alumnos y pues ahí hay un trabajo en equipo en las aulas. Y pues adelante. Bien, perdón, Lick, perdón, la verdad que yo lo siento como de la casa y ya luego pienso que todo el mundo lo ubica, pues. Pero jóvenes, educadores comunitarios, diferentes figuras educativas que estén por aquí. El licenciado Alfonso Noriega, pues es un colaborador voluntario, un apoyo extraordinario para muchas de las cosas que estamos haciendo en Sinaloa. Y en el caso que hoy nos ocupa, pues es relacionado a las habilidades básicas de la educación básica. Ya ha estado en 2 webinars, vamos por el tercero, vamos con la escritura. Y pues bueno, ya lo irán ubicando un poco en el diálogo del día de hoy y quienes continúen pues ya en el diálogo en el webinar, y seguro estoy que él va a estar encantado de seguir compartiendo cosas con todos ustedes si así lo desean. Bienvenido, Lick. No, brevemente, nada más a modo de introducción, hemos estado hablando de leer, escribir, sacar cuentas, hablar y escuchar como las 5 habilidades básicas de la educación básica, ¿no? Hemos tenido pues una conversación larga con Juan Carlos y otros miembros del equipo, ¿no? Donde parte de nuestra reflexión ha coincidido en que la escuela como la conocemos y sobre todo la escuela a la que nosotros fuimos como estudiantes, era una escuela que tenía en el centro de sus preocupaciones los contenidos. Sin embargo, pues a finales del siglo pasado y al principio de las preocupaciones sobre la calidad de la educación empezaron a generar una ebullición y una enorme cantidad de cuestionamientos en relación a si una cierta cantidad de contenidos fijos garantizaba pues un estándar de calidad para los aprendizajes logrados. Para no hacer el cuento largo, ¿no? Y una historia muy detallada, parte de nuestra coincidencia aquí con el equipo del CONAFE es que la generalización de la relación tutora como metodología básica de trabajo, lo que nos está mostrando es que es posible cambiar el centro de gravedad de lo que hacemos de la enseñanza al aprendizaje. No quiere decir que vamos a eliminar la enseñanza, pero sí que pues, mucho de lo que ustedes han logrado tiene como una doble trascendencia, ¿no?
en sí mismo, hace un momento estaba viendo la conversación que tuvieron ustedes con Santiago Rincón, y los ejemplos que se ponían, y para mí es cada vez más claro que el aprendizaje está ocupando un lugar muy importante en lo que el CONAFE de Sinaloa hace. El CONAFE a nivel nacional está en ese camino, eh, pero particularmente, pues en el caso de ustedes, con la, pues el vigor y la frescura que le han dado los colegiados regionales y microrregionales, pues lo que está eferveciendo pues es muchísimas de estas muestras de aprendizaje, ¿no? Juan Carlos me contaba en días pasados de un estudiante de secundaria que trabajaba el tema del carbón y cuando le tocó ser tutor, le preguntaba a su aprendiz, ¿desde dónde quieres ver el tema? ¿Desde qué campo formativo quieres que lo examinemos? Ya quisiera yo que muchos de mis colegas de maestría o de doctorado tuvieran esa claridad. Y este plebe que todavía no acaba la secundaria, pues la tiene clarísima. Entonces, en esta ocasión, pues vamos a escuchar pues, fundamentalmente las experiencias de ustedes para que podamos tener una conversación pública. En este tenor yo quisiera señalar nada más un puntito ahí que a mí me ha sorprendido gratamente, y es que en estas conversaciones sus colegas que están convirtiendo trabajo de aula en otras regiones del estado se han visto extraordinariamente representados por las participaciones que se compartieron en el de la lectura, y yo creo que nos va a suceder lo mismo con la escritura, con la habilidad para sacar cuentas, con hablar y con escuchar cuando tengamos oportunidad de hacerlo. Entonces, en esta ocasión, pues quizás ya lo veremos con un poquito más de detalle el día del seminario, pero yo creo que pues tenemos como dos extremos en esta habilidad de la escritura. Uno que tiene que ver, por supuesto, que igual que nos pasó con la escritura empieza mucho antes de que nosotros estemos alfabetizados. Los niños desde muy pequeñitos empiezan a escribir garabatos y a hacer representaciones de sus ideas, de sus pensamientos y de cómo creen que son las palabras. Tenemos un proceso muy importante que se da alrededor de la propia alfabetización, de adquirir esta capacidad de leer y de escribir. Y gran parte del conocimiento pedagógico lo toma como si fuera una sola habilidad y se refieren a ella como la lectoescritura. Sin embargo, a mí la experiencia lo que me ha mostrado es que cada una requiere de su tiempo y de su atención para poder desarrollarse. Y por eso es que pues, en esta serie de presentaciones hemos tratado la lectura pues, como una habilidad que necesita cuidarse y desarrollarse, y la escritura como otra actividad que necesita cuidarse y desarrollarse. Por supuesto que ambas están súper relacionadas. Inclusive la matemática pasa por estos mismos procesos de leer y de escribir, porque los números y el conocimiento matemático necesita poder representarse y necesitamos desarrollar pues esta capacidad no solo de representación, sino de manipulación del conocimiento matemático. En fin, esto en una tercera conversación seguramente tendremos oportunidad de desarrollarlo. Pero particularmente en la lectura, pues digamos que está esta exploración inicial que acaba con el proceso de alfabetización, y en un extremo opuesto, yo les diría que llega un punto, y probablemente esta sea una de las características de los lectores más desarrollados, en las que la escritura cambia nuestro pensamiento. Cuando nosotros hacemos el esfuerzo de escribir, la misma concepción y comprensión que tenemos de los temas, cuando lo ponemos por escrito, se transforma y cambia nuestra escritura y cambia nuestro pensamiento también. En ese tenor, pues las experiencias que estamos buscando ahora, y que era lo que yo comentaba hace un momento, pues me encantaron los tópicos que se señalaron, ¿no? De cómo se han abordado esta habilidad en la relación tutora, en la experiencia de ustedes, de qué manera se manifiesta esta habilidad en la relación tutora,
qué procesos han seguido sus alumnos y cuáles son los ejemplos concretos que ustedes quisieran compartir con nosotros. Me parece que es, como señala Jennifer ahí, es un diálogo abierto lo que queremos hacer, y pues yo los invito a que nos compartan cuáles han sido sus experiencias, cuáles han sido sus descubrimientos y cuáles son las dificultades que ustedes enfrentan en este proceso, ¿no? Entonces, a manera de introducción, basten estas palabras y pues quien desee comenzar a conversar, por favor que levante la mano y que nos compartan su experiencia. Adelante. El micrófono es de ustedes, jóvenes, pero pues bueno, mientras se rompe el hielo, compartirles que fíjese, Lick, que tenemos un interesante ejercicio ya, donde tenemos con nombre y comunidad la relación de todos los alumnos desde primaria hasta secundaria que no saben leer ni escribir. Entonces tenemos ese dato interesante que creo que da elementos pues para entender un poco la magnitud del reto, y de entrada yo creo que tenemos mucho por hacer en ese tema. En este caso lo manifiesto también. Ciertamente el énfasis es en escritura en esta ocasión, pero como lo hemos dicho otras veces, no vamos a dejar de hablar de los otros aspectos que obligadamente salen a flote. Así es que les escuchamos, jóvenes. Adelante. Buenas tardes. Adelante, Martín. Buenas tardes, licenciado Alfonso, Juan Carlos, compañeros. Pues yo también me voy a presentar, a lo mejor no me conocen. Soy coordinador aquí de Guasave, el de Guasave 01. Soy de los nuevos, licenciado Alfonso, y de los viejos a la vez. Nuevos en lo académico y viejos en el CONAFE. Se nos invitó a participar con gusto desde nuestra trinchera, y así como se nos invitó, invitamos a los jóvenes. Le voy a hablar un poco de la habilidad de la escritura en cuanto a su definición de historia. La escritura es una herramienta fundamental en la comunicación humana desde siglos y siglos de nuestros antepasados. Esa escritura nos ha servido a la humanidad, vamos a decir, para comunicarnos incluso de generación en generación. Pues los orígenes, pues lo voy a hablar un poco de los orígenes, eran por jeroglíficos, eran por sumería, la egipcia, y luego se va transformando el desarrollo de la escritura. Y esa escritura se ha venido desarrollando de una manera que ha impactado a nuestra sociedad a estas alturas. Entonces, el CONAFE, en la relación tutora, ¿cómo lo hemos nosotros transmitido a los jóvenes, a los ECA, para que los lleven a cabo con los niños en las comunidades de una manera de la escritura creativa? Es donde el niño aprende a escribir sin saber que está escribiendo, haciendo manipulaciones de psicomotrices de cosas que son relacionadas a la escritura, con imágenes, consiguiendo algún texto, un cordón, formando las letras. De esa manera el niño
aprende de una manera creativa, que los jóvenes, licenciados, y ahora que tengo la oportunidad, gracias a que se me dio ser académico y que he estado en las aulas, los jóvenes y los niños tienen una creatividad impresionante para desarrollar esas actividades sin saber ellos que son habilidades que muchas veces los doctores en letras no tienen ni la idea de cómo se lleva en la práctica en el aula con los niños. Ahora yo que he tenido la oportunidad me he sorprendido de cómo niños de primer año de preescolar del 2000, niño nació en el 2020, que no saben ni leer y escribir aparentemente, pero cómo tienen esa primer acercamiento a la escritura por medio de la creatividad de los jóvenes. La escritura en la relación tutora se da mucho porque los jóvenes hacen un RPA y lo hace cada niño a su manera. Cada niño la escritura la interpreta él a su manera, y lo bonito es que aparte de que él hace su contexto de la escritura a su manera, lo expone, lo dice frente a los demás y argumenta qué es lo que él está, aunque usted vea puro garabato ahí, él al momento de estar frente al grupo, la escritura la relaciona con la lectura, con el habla, pues va todo. Por eso cuando dijo la leche, usted, cuando estuvimos en Culiacán, dice es leche para el licuado, porque va todo junto ahí, pues va todo relacionado. Pero no se lo dije en su momento, pero sí lo pensé, dije el licuado. Entonces, el CONAFE, ¿de qué manera se manifiesta en la habilidad de la relación tutora? Hace es una práctica constante, pues. Es algo que se lleva a cabo a diario, que la verdad, y lo vuelvo a decir, ahora que estoy viviendo en las comunidades de colegiados, porque cuando he ido a visitar, me he dado cuenta de que cómo esa práctica se lleva a cabo constante y lo retroalimentan al momento de exponer los niños, pues. Entonces, ahorita que participan los jóvenes que están frente a grupo, pues van a dar una mejor expresión que uno. Pero sí quiero yo, pues darle gracias al CONAFE, darle gracias a Juan Carlos, a usted, al doctor Cámara, todo, por sernos partícipes de este movimiento. Creo yo que estábamos medio olvidaditos ahí en puro capturar, y lo estábamos dejando de lado lo bonito que es el trabajo en el campo con las comunidades, con los niños. Y ahora que tenemos esa práctica constante, esa retroalimentación de ir a las comunidades, a los colegiados, con los jóvenes, nos damos cuenta que la habilidad de la escritura los ponen en práctica. Yo hice un escrito, dice desarrollo cognitivo, cómo la habilidad de lectura se da en la relación tutora. Es un reto cognitivo para los niños, es un reto para el LEC, para el padre de familia, que también se integra en la mejora de la manera de práctica constante de cómo llevar la escritura, y de qué manera nosotros comunicamos para fortalecer la capacidad más clara con el niño. Entonces, bueno, le voy a dejar la palabra a los expertos. Los expertos son los jóvenes que están frente al grupo, porque ellos son los que están directamente viendo esa habilidad de cómo sacar adelante la habilidad de la escritura. Pero lo que importante es que en el modelo, en la relación tutora, es permanente. No se puede dejar de lado la escritura, porque el niño está haciendo sus procesos de registro de aprendizaje a diario en cada desafío, y al final lo expone, pues. Ese es mi comentario, licenciado, y mucho gusto de estar aquí con usted, con el equipo aquí. Adelante, jóvenes, quien desee hacer uso de la voz. Mientras esté interviniendo alguno, si alguien levanta su mano en el proceso, es válido. Aquí seguimos atentos, y ya cuando lo considere pertinente el link, pues ya reaccionará tal vez con algún comentario o alguna pregunta. Así es que el micrófono es de ustedes, jóvenes.
y no tan jóvenes también. Bueno, yo les voy a compartir algo que me llama la atención ahorita que estamos nosotros pues con esta habilidad que también está muy relacionada con la del habla y la de lectura, que nosotros como personas ya nacemos con voz, o sea, ya tenemos nosotros una manera de comunicarnos y hay personas que no, que ellas mismas dicen, porque me pasó en el último colegiado que estuve tutorando a una señora de ahí de la comunidad y ella empieza a hablarme, ya le dije yo qué tema es el que desea y la señora escogió pues los teléfonos inteligentes y luego ella dice, y yo no uso tanto el celular porque yo no sé hablar y como no sé escribir, pues por eso no me gusta participar en estas cosas. A ella no le gusta intervenir o estar entre los grupos ni ir a las escuelas de las reuniones porque dice que los maestros los ponen a leer y los ponen a hablar. Entonces, mejor ella evita estar cerca. Y ahora, bueno, le dije yo, pues no se preocupe, aquí no es algo que nosotros estemos calificando, aquí nosotros vamos a aprender y ya verá, le dije yo. Y sí, se quedó la señora, nosotros estuvimos estudiando y ya al final hacemos un video y en el video ella explica que a ella se le dificulta mucho el hablar y yo cuando yo estuvimos nosotros pues platicando al iniciar, yo me di cuenta que ella tenía un problema de lenguaje. Sin embargo, eso no la delimitó para que ella pudiera escribir lo que estaba pensando, lo que estaba diciendo, aún ella diciendo que no sabía leer y que no sabía escribir. Creo que es parte también de lo que nosotros estamos haciendo pues día a día. Y lo otro también que me llama la atención es los RPA, que no es lo que vemos nosotros comúnmente, los niños donde expresan. Entonces, un dibujo es escritura y ellos nos pueden contar a nosotros toda una historia a través de esos RPA. Y nos pasa a nosotros que nos dicen unas compañeras que estaban estudiando, por ejemplo, psicología, ellas ahorita ya se graduaron, y nos dice la maestra, a ver, cada quien haga un dibujo, su maestra profesional de psicología, cada quien haga un dibujo. Y la maestra pues dibujó hizo un garabato, como un monito. Entonces, la maestra le dijo que esa era una expresión que sus alumnos usaban muy comúnmente. Ahora se queda ella pensando, no, dice, es que tú me estás contando toda una historia y yo nomás veo aquí un garabato. Eso para mí es que es un pequeño dibujito, sí, le dice, pero es nuestra forma de expresar de nuestros alumnos y a mí me llama mucho la atención el cómo ellos lo hacen. Entonces, los niños es su primer encuentro y nosotros hacemos, creo yo, que nos guste o nos disguste, porque les voy a contar que yo recuerdo, yo desde mi punto de vista, cuando estaba en la primaria, le hacían comentarios, te voy a dejar castigado y me vas a escribir una plana. ¿Cómo? ¿Cómo el castigo va a ser escribir? ¿Y cómo es que a nosotros nos van a sancionar con algo así? Y ahora creo que es muy común que nosotros nos expresemos. Y yo lo digo por el medio en el que a mí me rodea, igual con los maestros, con los educadores. Sin embargo, todavía afuera de las aulas, afuera ya, ¿cómo llamarlo?, del CONAFE, me doy cuenta que todavía a las personas les preocupa mucho la escritura. Sin embargo, no es algo que nos ocupemos de ello directamente. Los niños, cuando nosotros empezamos, por ejemplo, en las unidades también, la mayoría de nosotros pues son migrantes y ubican lo que son los logos, las empresas. Por ejemplo, el de ley, ellos rapidito ya le dan un significado y empiezan a identificar y a escribir. Y lo digo porque en la unidad de ubicación espacial, cuando hicimos un croquis, ellos solitos, los niños de preescolar, empezaron a hacer sus trazos y empezaron a escribir como ellos sabían con sus dibujos. Entonces,
cuando nosotros ponemos atención a ello, va agarrando un significado todo lo que están compartiendo. Bueno, el hielo no se rompe fácilmente, pero yo digo, aprovecho, ¿no? Y comento, justo hoy en la mañana yo me preguntaba, ¿y qué es escribir entonces? ¿Qué es escribir? Y les voy a decir por qué me preguntaba eso. Porque no voy a ilustrar el ejemplo tal cual porque no recuerdo los nombres de las personas involucradas, pero se está hablando de los sentimientos de la nación y cosas por el estilo. Y entonces dice, me llamó mucho la atención esto, Lick. Dice, ¿y quién escribió determinada frase? Y decían, bueno, se la atribuyen a fulano, pero la escribió tal persona, pero se la dictó tal persona. Entonces, o sea, me metí en aprietos y dije, a ver, pero... y entonces yo me preguntaba, ¿no será en la escritura lo mismo que en la lectura? O sea, que cuando decodificamos el texto decimos ya lee, cuando en realidad la lectura pues implica comprensión. Pero aquí la verdad que me metí en aprieto yo porque, a ver, pues sí, vamos a decir, lo escribió Martín, pero tal vez Martín escribió un pensamiento que yo le dicté. Entonces, no sé ahí en esa parte cómo expresar o cómo decir, bueno, o a lo mejor la precisión tendría que ser, el pensamiento es de Juan Carlos, pero quien lo transcribió fue Martín, ¿no? Está muy interesante. Sin embargo, yo te diría que cuando uno se enfrenta, Pilar tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice que a uno le gustan los autores que piensan como uno, porque ahí te encuentras a tu propio pensamiento y dices, no, este sí sabe porque piensa como yo. Pero desde el comentario de Martín y también con Jennifer, o sea, yo creo que aquí ellos están poniendo el dedo en una expresión muy valiosa, que es, yo no tengo ninguna duda de que cuando se hace una demostración pública, el aprendiz no usa solo una habilidad, sino usa todas, ¿sí? O sea, eso no tiene asomo de duda. Sin embargo, aquí específicamente en el RPG, yo creo que lo que está sucediendo es que él le está dando significado a las adquisiciones que está haciendo y genera un código. Y todo código, por definición o por naturaleza, es imperfecto. O sea, es una primera representación. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros encontramos a alguien que ya desarrolló su habilidad para escribir? Pues que él conoce cuáles son las características del código convencional. Pero esto es algo que efectivamente pues empieza, yo recuerdo hace muchos años, hace más de 40, que me encontré con un libro de una persona que analizaba las grafías de los niños. Y entonces dice que los niños pasan todos por un proceso más o menos semejante donde van construyendo sus garabatos y que los garabatos se parecen, ¿no? Hay uno que ustedes lo han visto, es muy frecuente, es una mandala, ¿no? Es un círculo con unos palitos, ¿no? Y entonces el niño hay un momento en que los hace y los pone, ¿no? Y entonces en las entrevistas que esta mujer seguía, le preguntaba qué es. Y el símbolo era muy parecido en unos y en otros. Para un niño era un elefante, para otro era una gaviota, para otro era un autobús y para otro. Y la parte relevante que ella hacía ver, que a mí me parece fascinante, es que la convencionalidad del símbolo se va a adquirir después, pero la generación de una grafía que represente un pensamiento que yo tengo, esto es muy temprano.
sucede muy pronto, como decía Martín en sus ejemplos, o sea, ¿no? Y a mí me parece que, digo, me hace pensar, o sea, yo percibo que hay un ambiente muy festivo en muchos de los espacios educativos del CONAFE, si no es que en todos. Y esto pues hace que la gente tenga mucho más, por una parte, oportunidad de expresarse sin temor a ser juzgado, y por otro lado, una oportunidad de perfeccionar lo que se hace, ¿no? Yo recuerdo pues, las escuelas a las que yo fui cuando era niño, y uno no quería participar por el temor a equivocarse, porque pues equivocarse pues estaba como muy satanizado, ¿no? Y aquí yo veo que hay pues un espacio muy abierto y muy flexible, y eso por supuesto que ayuda muchísimo a que cualquiera esté en la condición en la que esté, eh, se siente invitado a participar, ¿no? Sin lugar a dudas. Anímense, jóvenes, anímense. Este hielo no se rompe, Juan Carlos. Está muy congelado. Por aquí veo que está Rubí, Claudia, sé que está Claudia de Badiraguato también. Pues anímense, compañeros. Igual, si no les causa conflicto encender sus cámaras, pues estará excelente. Adelante, Rubí. Buenas tardes, mi nombre es Karime y soy ECA acá en la región de Guamúchil. Yo les voy a hablar respecto a la escritura desde mi punto de vista de la primera infancia, ya que en su momento yo fui educadora de educación inicial. Para mí, la escritura, pues es la habilidad de plasmar ideas, sentimientos, emociones a través de dibujos, de garabatos, de palabras, de símbolos, de números, todo lo que sea escrito. Y yo siento que esta habilidad necesita de un constante desarrollo para que vaya evolucionando. En pocas palabras, pues es un medio de comunicación y expresión que se da desde la primera infancia, cuando de repente nos topamos con que los niños nos tienen las paredes todas rayadas, con dibujos, y uno dice, ¿pero por qué? ¿O qué es lo que estás dibujando? Y es muy importante aquí preguntarles qué es lo que están dibujando, porque a lo mejor nosotros nada más vemos rayas, pero ellos ven un arco iris, un sol, una persona, como si yo les muestro, por ejemplo, aquí este círculo. No sé si se alcance a ver. A lo mejor ustedes me pueden decir, yo veo un círculo, pero otra persona puede ver un sol, puede ver una cara o puede ver cualquier cosa que esté dentro de la imaginación de esa persona. Y pues considero que es muy importante darles a los niños las herramientas necesarias para que vayan desarrollando esta habilidad, especialmente que se vaya pues desde la primera infancia, desde que son bebés, para que ellos puedan experimentar y de esta manera vayan aprendiendo a de alguna manera evolucionar en su escritura. Brindarles las herramientas, por ejemplo, si uno ve que su bebé o que algún niño está rayando, brindarles ya sea un cuaderno, una pluma, para que ellos puedan plasmar lo que ellos están pensando o sintiendo. Y pues sería un poco de lo que les quería comentar. Gracias. Adelante, Lick. ¿Estaba Rubí antes que yo? ¿O era...? No, es que está en la computadora de Rubí. Es la computadora de Rubí, así es. Oye, Karina, una pregunta. ¿Tú percibes que tu forma de escribir ha cambiado a partir de que entraste al CONAFE? La tuya Sí. como... Ajá.
¿Qué nos podrías contar al respecto? Yo considero que a partir de que yo entré a CONAFE ha cambiado mucho mi manera de expresarme mediante la escritura porque siento que tengo mucha más ampliación y mucha más variedad de palabras para plasmar mediante la escritura. Y he aprendido muchas cosas nuevas que para mí, que pues no me hubiera imaginado y siento que sí ha cambiado bastante mi manera de expresarme en cuanto a las palabras que utilizo. Ha ampliadose mucho. Ampliado en las palabras, y yo creo que también percibo yo, porque lo tienes muy claro, hay una amplitud de las ideas, ¿no? Es decir, que digo, pues son consecuencia de las palabras, pero digo, pues también, digo, yo creo que esto refleja esto mismo que cuentas tú de los niños con los que trabajaste cuando fuiste educadora, porque nosotros, digamos, cuando empezamos a escribir, ay, pues tenemos una escritura más bien rústica, ¿no? Pero las experiencias de la vida le van dando sentido y bueno, pues como dice el refrán popular, pues la práctica hace al maestro, ¿no? Digo, cuando somos estudiantes generalmente escribimos los pensamientos de otros y cuando dejamos de serlo, pues empezamos a escribir los propios y adquieren, ¿cómo decirlo? Un papel protagónico, ¿no? Y yo creo que esto es lo mismo que va pasando con los niños, que ellos van encontrando su voz, su pensamiento y su forma de representarlo, ¿no? Adelante, Liliana, que levantó la mano. Buenas tardes. Me identifico con la pregunta que se le hizo a Rubí, de que se había cambiado su manera de escribir ahora que está en CONAFE. Y la verdad que me gustó mucho esa pregunta porque, sinceramente, pues yo, en mi caso, yo pues estoy en la prepa, hasta ahorita estoy en la universidad. Entonces, pues yo tenía mis conocimientos, o sea, salí de la prepa y ya la verdad, sinceramente, ya no la había puesto en práctica. O sea, sí no escribo ni tan, no voy a decir a la perfección, pero sinceramente, ahora que estoy en CONAFE, mi manera de escribir, o sea, sí, una palabra, sí, cosas así, o sea, como que trato de mejorar y si digo, o va con la doble L o va con la Y, o sea, o trato siempre buscando para mejorar continuamente la escritura y de esa misma manera, pues dar el ejemplo a mi SEC para que ellos lo lleven también. De hecho, en casi todos los colegiados, como que hago referencia a eso, porque, o sea, como que estoy, la escritura, perdón, ¿por qué? Porque nosotros somos el reflejo de nuestros niños. Les digo, si nosotros no tenemos una manera adecuada de escribir, o sea, no se nos va a entender bien, no vamos a escribir las palabras como son correctamente, porque pues es obvio que si lleva acento, que si... O sea, ya ahí los niños entran en confusión y sinceramente es muy, muy importante el saber escribir correctamente. Oiga, Lick, yo creo que... ¿Dónde le moviste para poner las manos, Xiomara? Yo creo que vamos a irnos directo al webinar con estos diálogos. Oye, Humberto había levantado la mano, ¿lo escuchamos? Sí, adelante, Humberto. Muy buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Muy bien. Ok, muy buenas tardes. Bueno, me presento, soy el maestro Humberto Mazoraki de la región 01 Sinaloa, del cual me siento muy orgulloso pertenecer a CONAFE. Siempre me he hecho esta pregunta, al hablar de CONAFE estamos hablando de conocimientos, de habilidades, de aprendizaje, de todo eso que nos lleva a nosotros a la par ser un maestro no excelente, porque ahorita nadie es excelente, sino dar todo lo mejor de uno en sí para que el niño adquiera los conocimientos necesarios, ya sea en escritura o en la lectura. Basándome a los criterios de algunos maestros que ahorita abordaron, claro que en el RPA se está viendo lo que es la redacción
Y respecto a la pregunta que se hizo ahorita y que contestó, yo soy una de las personas que no me gusta mi letra, porque mi letra es cursiva y trato de hacerla clara para que mis niños entiendan qué es lo que yo estoy escribiendo, o de igual forma en escuela. Y es algo que al entrar a CONAFE he practicado constantemente al momento de estar haciendo el RT de cada alumno, o incluso describiendo las situaciones que estoy viviendo, etcétera. Y creo que he avanzado un poco en cuestión de mejorar mi letra. Algunas habilidades que yo he tenido dentro de lo que viene siendo el aprendizaje y el conocimiento con los alumnos en la lectura es implementar estrategias adecuadas para que el niño realmente aprenda. Primeramente, que conozca las letras, pero de una forma, yo les enseñé a ellos de que las letras forman parte de nuestra vida porque son miembros que están dentro de nosotros. Que si la A representa el nombre o la inicial tuya, quizás representa también el nombre de un objeto o un animalito que a ti te agrade. Fue una de las estrategias que utilicé para que el niño se interesara por conocer las letras y aún así para que ya empezara a escribir. Claro que es un reto muy largo, también difícil. Aclaro que he salido cansado, he salido incluso llorando, pero con el corazón alegre porque sé que ese esfuerzo que yo estoy dedicando día a día para que el niño trabaje, para que el niño sepa escribir, sepa leer, sepa comprender, cuando hace sus demostraciones de lo aprendido, claramente se ve el trabajo reflejado ahí. Y eso es lo bonito. Por eso siempre he dicho, CONAFE es una institución que hace al maestro que realmente se autoevalúe y sobre todo que tenga esos aprendizajes y sea un líder muy bueno dentro de una comunidad y sobre todo, como lo mencionaba ahorita una maestra, nosotros somos el ejemplo de los niños, nosotros somos el espejo de cada uno de ellos. Dos estrategias que siempre implemento y que sí me han servido con los niños, viene siendo, por ejemplo, yo les dije a ellos una vez, ustedes cuando vayan a agarrar el cuaderno y vayan a escribir, porque yo les dicto a ellos, les digo, ustedes hagan de cuenta que van caminando, es como una ciudad donde hay mucho tráfico. En este caso, los carros son las letras. Si las letras están todas pegadas, van a chocar y no queremos eso. Tenemos que respetar el lineamiento, el acorde a la letra, el espacio. Y los niños se quedan pensando, es cierto. De igual forma, ¿qué pasa, le digo, cuando una letra se sale del renglón? Pues se lo lleva el ladrón, me contestan ellos. Y no queremos eso porque entonces la escritura se va a perder. Una vez una experiencia que tuve muy buena fue de que yo le dije a los niños, escriban ustedes algo que les llame mucho la atención. Y ellos escribieron palabras muchas, pero sabían realmente lo que estaban haciendo y de qué manera ellos lo podían interpretar. Me llevé una sorpresa enorme porque al escucharlo de una sola palabra, de una sola letra, en este caso una vocal, el niño expresó una historia completa. Otra de las estrategias que yo también utilizo viene siendo, por ejemplo, constantemente dictado a los niños para que vayan conociendo más en sí las letras y tengan un conocimiento y se apropien de ese conocimiento. He tenido 2 retos, gracias a Dios ahorita ya los cumplí. Tengo una niña de segundo año que por la pandemia pues no hubo mucha interacción, pero ahorita ya la niña me escribe, ya la niña me lee. Es una niña de segundo, dentro de lo que viene siendo la lectura, la escritura, la redacción, todo. Claro, hay una que otra falta de ortografía porque a todos nos pasa, pero ya es un reto que está totalmente cumplido. De igual forma, otra de las estrategias que me llama mucho la atención y que siempre me gusta implementar viene siendo de cómo debemos de conocer las letras, en este caso las letras patonas, las letras que nunca salen de casa y las letras que llegan y tocan las nubes. A los niños les llama mucho la atención porque uno de ellos siempre me ha preguntado cuáles son las letras que no salen de casa y por qué no las dejan salir de casa.
Yo les dije porque son letras que tienen que estar dentro del renglón y las letras patonas son las que se bajan del renglón y las otras pues son las que están tocando el cielo. Y así, conforme a esa estrategia, los niños van conociendo de qué manera pueden agrupar palabras cortas, palabras largas, y una vez que el niño identifique cada letra, cada vocal, vamos a ir con la lectura, pero es paso a paso. Por eso el maestro siempre tiene que tener paciencia en todo, porque trabajar con un grupo multigrado y también estar atendiendo a niños de preescolar, pues creo yo que es un reto muy enorme, porque cuando nos estamos enfocando en un niño, llega el otro niño y pues es ahí donde uno tiene que atenderlos a todos. Y creo que para mí CONAFE ha sido una experiencia muy importante, porque cuando yo recién entré a la UPES, siempre me preguntaba qué es CONAFE, porque miraba que siempre lo mencionaban. Y una vez me di la tarea de ir a investigar, no a las oficinas, sino preguntarles a maestros que yo miraba, y ya me empezaron a contar. Y dije, yo quiero vivir esa experiencia, y esa experiencia, yo me voy a adoptar a esa experiencia, porque el conocimiento está y lo voy a pulir, y niños van a salir leyendo, porque yo voy a aprender de ellos como ellos van a aprender de mí. Y pues esta sería una de las experiencias que a mí me ha pasado, y pues en lo personal, CONAFE a mí me ha servido muchísimo, porque no solamente he crecido como un maestro frente al grupo, sino he crecido como persona y me sé expresar muy bien, ya sea en exposiciones, en todo, porque gracias a CONAFE. Y esa sería mi participación. Gracias, Humberto. Celina, ¿quieres participar? Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Celina Olivas Velarde. Yo soy EC en la comunidad La Entrada Vieja, es preescolar de la región Guasave 01. Mi experiencia en la habilidad básica de la escritura ha sido muy buena. Yo he puesto en práctica algunas estrategias que me han funcionado con los niños. Desde el inicio del ciclo escolar hasta hoy, yo estoy muy sorprendida de ver este cambio que han tenido, y me emociona ver cómo han ido aprendiendo y creciendo. Para mí, la escritura es la capacidad que tenemos todas las personas para expresarnos. Esta habilidad inicia desde que somos muy pequeños, pero continúa desarrollándose siempre. Nosotros, como educadores comunitarios, somos una parte muy importante en este proceso, ya que para los niños es muy difícil escribir, pero nosotros estamos para ayudarlos. Les voy a compartir algunas estrategias que yo he puesto en práctica y que me han servido con mis niños. Primero, yo inicié con muchos ejercicios de motricidad y agarre de lápiz, ya que todos tienen una manera diferente de hacerlo. Eso me fue funcionando para que ellos fueran soltando su manita y empezaran a hacer garabatos. Ya que ellos hacían garabatos, empecé por enseñarles su nombre para que fueran conociendo las letras. Yo a todos los trabajos les empezaba a poner, escríbanme su nombre como ustedes lo sepan hacer. Los niños pues me hacían muchos garabatos. Entonces implementé imprimirles una foto de ellos con su nombre completo. Entonces cuando lo tenían que escribir, ellos van a ese lugar donde está su nombre, ya lo reconocen letra por letra y lo empiezan a escribir. Los pases de lista yo los trato de hacer muy dinámicos para que los niños sigan reconociendo las letras y empiecen a escribir su nombre. Lo he hecho desde que escriban en pizarrón hasta que los escriban en globos para que lo hagan de una forma divertida y en el juego vayan aprendiendo a escribir. Los RPA yo los empecé a hacer atrás de las hojas de las actividades. Entonces un día a los niños les llamó la atención mis plumas de colores y me las pidieron prestadas. Yo primero se los hacía por muchos puntitos. Entonces, al prestarle las plumas, me di cuenta que ellos querían escribir letras. Y implementé esa idea. Entonces, ellos me empezaron a escribir letras pues con las plumas de colores. Y así lo fui haciendo. A lo mejor que los niños escriban con pluma no está bien, pero a mí me funcionó.
Pero poco a poco yo se los fui quitando ese hábito y les di el lápiz. Entonces, como ya sabían hacerlo, les fue más fácil con el lápiz. Y por último, yo implementé que cuando nos llegó el material, usé las libretas doble raya. Entonces a los niños les empecé a decir cómo se escribía en ella, ya que cuando entran a la primaria es muy sabido que les piden que sepan escribir en ella. Ahorita yo tengo 13 niños en mi preescolar. 10 de ellos ya me escriben su nombre, escriben en libreta doble raya los RPA. Puedo decir que sí me han funcionado y están adquiriendo esta habilidad. Sería mi participación. Gracias. La maestra Margarita también quería compartirnos, pero no creo que no podía levantar su manita por ahí. Muy bien. Adelante, Margarita. Buenas tardes, no sé si me escuchen. Sí. Mi nombre es Margarita Dorotea Pérez Ibarra. Yo soy maestra jubilada. Soy una persona ya grande de aquí de la región Mocorito. Trabajé muchos años como maestra de español en secundarias. He escuchado las participaciones de todos mis compañeros, de todos ustedes, y dije yo, me voy a quedar un poquito al último para escuchar la opinión de cada uno de ustedes. He retomado las evidencias, lo que ustedes han dicho, y me lo grabo muy especialmente porque reconozco y sé reconocer el trabajo tan arduo que tiene cada uno de mis compañeros, ya sea educadores, comunitarios, ECAS, ECAR, coordinadores, con aquella gran dedicación, con aquel amor, que los veo yo recorrer todos estos caminos trascendentes en el CONAFE. Yo también recuerdo que yo por ahí lo mencionó uno de los compañeros hace unos minutos. Yo también recuerdo que cuando yo era maestra de primaria, hace muchos años, en el año 1970 y tantos, desde ahí saquen cuenta cuántos años tengo, ¿no? Yo miraba a los jóvenes con uniformes del CONAFE, los miraban que hacían cursos aquí en Mocorito y me quedaba observándolos y decía yo, ¿cómo trabajarán estos jóvenes? ¿Qué harán? Pero no me quise quedar con la duda. No me quise quedar con la duda. Dije, yo también voy a experimentar y voy a ver de qué se come, qué es lo que se hace en el CONAFE. Tengo 7 años ahorita trabajando en el CONAFE. Primeramente era coordinadora del programa de educación inicial y ahora soy ECA de aquí de Mocorito. Me he llevado grandes sorpresas, grandes, como ustedes no tienen una idea, de ver la realidad, de ver la dedicación tan grande de cada uno de los jóvenes que a pesar de su gran juventud, de su corta edad, tienen una manera de expresarse y tienen tantos conocimientos que me dejan, la verdad, asombrada. En el camino recorrido, en las comunidades que corresponden a mi microrregión, he observado yo lo que ustedes acaban de decir. El gran desempeño, la gran dedicación de los niños, donde me he encontrado. En una ocasión, voy a hacerles un comentario, algo que me sucedió. Fui a una de las primeras comunidades cuando a mí me nombraron ECA. Entonces fui a una comunidad donde ofertamos los temas que íbamos a tratar, a exponer. Y nadie, ningún niño me eligió a mí en esa primaria. Me quedé un poco triste, pero dije yo, Dios santo, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? Bueno, resulta que el primer día de la semana yo no tutoré a nadie porque nadie me eligió.
pero me incorporé con una de las compañeras de las educadoras y ella me dijo, maestra, acérquese, usted va a trabajar conmigo, yo la voy a tutorar. ¿Está de acuerdo que la tutore? Claro que sí. Yo no quiero estar aquí sentada de oquis, ni regresarme, ni mucho menos. Bueno, pues me tutoró ella, pero al siguiente día preséntase a la misma comunidad, en la misma escuela, un niñito de preescolar. Un niño que el día anterior no había asistido a clases y me dicen las mismas compañeras, maestra, ya llegó un niño nuevo, mire, tutórelo usted. Me acerqué al niño, era de preescolar, pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que el niño plasmaba todo por medio de dibujos. Yo lo estaba tutorando y el niño me hacía dibujitos en una libreta. Entonces dije yo, Dios mío, entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo le voy a hacer? Yo también tenía dudas, ¿no? En aquel entonces. Pero fíjense, después de vivir esa experiencia tan hermosa con ese niño de preescolar en esa comunidad, recuerdo el nombre de la comunidad, que era la Milpa de los González, perteneciente a aquel municipio de Mocorito. Entonces, sí nos llevamos grandes sorpresas cuando nosotros realmente hacemos lo que nos corresponde hacer. He vivido muchas experiencias y es muy importante lo que decía ahorita una de las compañeras, que hay que tener mucho cuidado al estar escribiendo, pero hay que saber qué es lo que estamos escribiendo y cómo lo estamos haciendo, porque realmente la escritura es de suma importancia. Y lo decía una de las compañeras hace unos minutos, hay que tener mucho cuidado con la ortografía también. Cómo realmente nosotros como maestros o nuestros alumnos o nuestros padres de familia al momento de estar tutorando y haciendo su registro, tenemos que ir leyendo y darnos cuenta de la realidad, de lo que está plasmando y de la manera de cómo está escribiendo las palabras. Yo se los he dicho a mis educadores en las reuniones, en los talleres, en los colegiados que he tenido, gentes, compañeros, hay que tratar de corregir nuestros errores, primeramente empezar por nosotros y después hay que ayudar a los niños, a los padres de familia y decirles y hablarles con la verdad, decirles cómo debemos de escribir correctamente las palabras. ¿Por qué? Porque el niño se está grabando, se graba desde chiquito. Si nosotros no le corregimos los errores, refiriéndome a la escritura, el niño va a pasar a la universidad, tal vez, y el niño no va a saber escribir correctamente. Pues yo creo que ya los enfadé, ¿verdad? Que no sé qué digan. Y cualquier cosa, ya saben, estoy para servirles. Muy bien. Tengo aquí, Celina todavía tiene levantada la mano. No sé si se quedó pendiente con algo para compartirnos. No, sería. Muy bien. Karina. Buenas tardes. Mi nombre es Roxana Karina. Yo soy ECA de la región Mocorito, también como la maestra Margarita. Bueno, pues lo que yo puedo compartirles, pues acerca de la experiencia que he tenido, pues a lo largo de los años que tengo aquí en CONAFE, en la relación tutora, pues de la habilidad de la escritura es, por ejemplo, al momento de estar desarrollando una actividad, al momento de estar llevando a cabo pues, la relación tutora. Por ejemplo, la habilidad de la escritura, pues se va desarrollando, por ejemplo, cuando se está realizando una actividad, cuando se obtiene un logro y pues se plasma en el RPA. Pues en el proceso de estudio que se va dando pues a lo largo de la tutoría. Sea dependiendo pues de la edad de las personas o la capacidad que tienen pues las personas para aprender, porque sabemos
que no todas las personas pues aprenden pues al mismo ritmo y que debemos de respetar pues eso en cada una de ellas y tener la paciencia con cada uno de los estudiantes, porque me ha pasado que, por ejemplo, me ha tocado tutorar el mismo tema pues a dos personas, por ejemplo, una persona adulta y a un niño de preescolar. Y ha sido totalmente, pues las actividades han sido diferentes con cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, ya con estudiantes que saben escribir, pues al momento de estar desarrollando sus actividades, yo les doy la opción de que al momento de estar realizando pues la actividad realicen organizadores gráficos. Esta estrategia pues a mí me ha servido ya que ahí plasma la información que van aprendiendo de manera organizada y a construir un relato de manera autónoma, en la cual pues plasman sus logros más significativos. El proceso que yo he observado que siguen los alumnos en cuanto a esta habilidad de la escritura, más que nada, por ejemplo, la escritura que sea libre, donde al alumno se le dé la oportunidad de escribir sobre temas que a él le interesen, en los cuales pues ellos hayan elegido el tema. También, ¿qué les gustaría aprender? Ahí se fomenta pues el gusto por la escritura y también la creatividad al momento de realizar esos escritos libres pues de parte de los estudiantes. Por ejemplo, en los preescolares, por ejemplo, yo me he dado cuenta pues en mi microrregión al momento de realizar mis visitas pues me he dado cuenta de cómo se desarrollan en las actividades los alumnos. Por ejemplo, en los preescolares, ahí los alumnos pues trazan las líneas en las cuales los niños identifican alguna letra que ellos conocen o realizan dibujos usando letras o marcas que ellos se parecen a las letras y ellos las van ubicando de esa manera. Por ejemplo, en primaria, ahí escriben, por ejemplo, oraciones más completas, usan una estructura que también, por ejemplo, al realizar un resumen, ahí me he dado cuenta los avances que han tenido al momento de estar realizando, por ejemplo, el RPA, que vaya, por ejemplo, de manera estructurada, de que vayan poniendo ya sea sus logros, si tuvieron dificultades, ir plasmándolos pues de esa manera. Bueno, es un poquito de la experiencia que yo he vivido pues en las comunidades al estar pues asistiendo ya sea a los colegiados, a las comunidades de aprendizaje, pero esa es mi participación. Gracias. A ti. Muy bien. Mariana, ¿tenía la mano levantada? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Mariana y soy ex de la comunidad La Tuna, de la primaria comunitaria que se encuentra en La Tuna, es de la región Sinaloa 1. Pues como educadora comunitaria de primaria me ha tocado trabajar más con lo que es la escritura convencional y, y todo lo que conlleva esta, puesto que pues mis estudiantes, aunque han ido desde primer grado hasta sexto grado, lo que me ha permitido identificar las diferentes formas de escritura, perdón, he tenido distintas experiencias y creo que lo más importante es la actitud que toman los estudiantes hacia lo que van a escribir y cómo lo van a escribir, así como también darles la libertad para que puedan expresarse de la mejor manera y que ellos se sientan motivados por hacerlo, así como también que puedan elegir la forma de representar lo que van a realizar, ya sea, por ejemplo, en primer grado, que traen como más seguridad o más amplitud a hacer las cosas representándolas por dibujos o combinando un poco el dibujo con la escritura. Y ya de ahí me ha tocado ir avanzando con los estudiantes para que ellos se vayan adaptando poco a poco y vayan desarrollando más su lenguaje escrito, así como también pues ampliando el conocimiento de este. Y creo que en la relación tutora pues se manifiesta demasiado esta habilidad, ya que como lo han mencionado pues se necesita hacer RPA,
se necesita también que realicen sus productos del estudio del tema o en sí cada uno de sus trabajos requiere que practiquen esta habilidad que es tan importante. Y, y también pues pueden presentarse casos difíciles o un poquito que necesiten un poquito más de práctica con los estudiantes para la linealidad que van a presentar y cómo es la forma correcta de escritura. En el caso de alumnos ya de grado más avanzado, pues también se trabaja lo que es ya la redacción de textos, la coherencia y cómo deben de ir aplicando la ortografía. Pero creo que esto es teniendo paciencia y sobre todo motivando a los estudiantes para que lo hagan de manera correcta y que esto les permita pues comunicarse de mejor manera y que es algo que van a ocupar en su vida cotidiana. Oye, Mariana, una pregunta. ¿Tú crees que alguien se equivoque a propósito? ¿Tú crees que la gente se equivoca adrede? No considero que hay que dar la libertad para equivocarse y muchas veces he tenido experiencia en que no equivocarse adrede, sino que me tocó hace poco con un niño que como que no le daba la seguridad de escribir o realizar la actividad, decía que no sabía realizarla o que se le dificultaba un poquito, como para que yo le explicara más a fondo o que lo practicara más, pero no creo que sea a propósito. Está bien, lo dijiste de una manera muy digna, muy interesante. Fíjate que yo he pensado, y ya eres la tercera que menciona la ortografía, que sin lugar a dudas es un elemento que está implícito y ocupa un lugar importante dentro del desarrollo de la habilidad escrita. Sin embargo, yo tengo la impresión de que nadie se equivoca a propósito. O sea, ¿no? Y entonces, el que comete faltas de ortografía las comete porque no las ve. O sea, para él está correcto. Por eso lo escribió así. Así es, y muchas veces no somos conscientes. Pues es por eso que pasa, ¿no? Pero considero que esto nos ayuda a aprender o que a veces nos damos cuenta o el que nos ayuden y nos lo digan, pues también Claro, ayuda a que yo te mejore. diría, o sea, las vamos a seguir cometiendo hasta que no lo percibamos, porque todo el tiempo estamos pensando que así va y así lo ponemos, ¿no? Claro, también es cierto que cuando uno tiene un error ortográfico lo repite, ¿no? Porque uno cree que es correcto. Entonces, yo recuerdo en las primeras postprimarias que echamos a andar en Sinaloa, teníamos una práctica que a mí me encantaba, que es que cambiabas tus escritos. Tú escribías algo y se lo cambiabas a otro para que lo leyera, y el otro que lo estaba leyendo, pues percibía cosas que claro que tú no te habías dado cuenta, pues por eso lo escribiste así, ¿no? Entonces, nos daba oportunidad de identificar, o sea, yo creo que los aprendizajes más importantes de la vida generalmente son producto de una equivocación o de un error que cometimos, o sea, y muchas veces en la vida escolar, pues como que a uno le da pena equivocarse, ¿no? Como hace un momento varios de ustedes han comentado, ¿no? Pues es que él no quería participar porque no quería, él sentía que no sabía o que no podía o que no estaba a la altura, ¿no? Y creo que aquí, no solo en relación con la ortografía, sino incluso con la misma disposición de poner algo por escrito, por supuesto que va cambiando con el tiempo y nosotros tenemos la posibilidad de aprender de nuestra propia acción de hacerlo, ¿no? Por supuesto que estudiar las reglas nos ayuda mucho y hay una edad en la que sirve mucho, ¿no? Hay un momento en la vida estudiantil que la gente como que cobra conciencia del rigor y bueno, pues si tú pones las reglas ahí, pues les encanta porque ya tienen el argumento, ¿no? Pero durante mucho tiempo, pues por supuesto que equivocarse no es una acción intencional y en esa medida nos brinda una oportunidad de, de corregirnos y de aprender mejor, ¿no? Yo pensaba
Yo siempre he tenido la impresión, y después ya que tuve hijos, lo corroboré con la experiencia. Por ejemplo, cuando los niños aprenden a hablar, no hay dos niños que aprenden a hablar de la misma manera. O sea, cada quien tiene su modo. Y yo creo que en la escritura sucede algo parecido. Cada quien va generando su experiencia le va indicando un camino, y los caminos que cada quien sigue, pues son su propio camino. Y entonces yo suscribo y coincido con esto que acabas de decir. O sea, creo que la equivocación, el error o la producción fallida, pues en realidad no es algo que se haga intencionalmente, pero sí requiere pues una atención de nuestra parte, y socializar lo que se lee y lo que se escribe, pues es de mucha ayuda, ¿no? Juan Carlos, tienes la mano levantada, adelante. Sí, justo algo relacionado con lo que acaba de mencionar, iba yo a decir hace un rato, pero el hielo no se rompió, se derritió, Lick. Entonces, ya ahorita que lo reviven, lo comento. En aquellos años, iniciaba un ejercicio a partir de la pregunta, ¿cuáles son las peores faltas de ortografía? Y eso es lo que vino a mi mente desde el primer comentario que hacían, porque finalmente, pues la conclusión es que las peores faltas de ortografía son las que cada quien comete porque no las vemos. Pero bueno, aclaro, es una idea que yo le robé y ya la hice mía, ¿no? Y creo cuando ejemplificaba, alguien ejemplificaba y decía, es que de repente voy y busco y verifico si se escribe o no se escribe bien. Yo creo que es un indicador ya de que vas evolucionando, porque cuando ya cuando tienes la duda, pues ya es porque estás identificando que tal vez no está bien escrita la pregunta, perdón, la palabra. Pero justo como usted lo manifestó, si tú no lo tienes en tu referente y para ti es correcto, pues cuántos ejemplos no hay de docentes que ponemos a hacer planas a los alumnos para hacer notar que escribieron mal una palabra, pero lo pongo a escribirla con el error que yo mismo cometo. Entonces, según estoy corrigiendo, o en esos intercambios, yo le digo a Mariana, por ejemplo, oye Mariana, esa palabra la escribiste mal, porque en la forma que yo la escribo diferente. Y ahí es cuando te vas al diccionario, te vas a un libro o la misma lectura, hablando del licuado que dice Martín, ¿no? O sea, como cuando lees encuentras de repente alguna palabra que dices, esta palabra yo no la escribí así. Yo recientemente, y hago una confesión, ¿no? La palabra que he escuchado mucho, de usos horarios. Y decía, bueno, pues yo la imaginaba y si la hubiera escrito sin H, pero para referirse a los usos horarios, pues la palabra es con H. Entonces, pues escribimos como consideramos que es correcto. ¿No? O sea, no nos equivocamos a propósito. Y no solo eso, sino que escribimos como lo entendemos. Y entonces, yo no había pensado en esta dimensión, no me acordaba de la pregunta, efectivamente, de cuáles son las peores faltas de ortografía, pero digamos, a mí lo que me sugiere es que nuestra forma de escribir, pues es una cosa que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y por supuesto que a conocer a nuestros estudiantes. O sea, en la mejor... Y cómo algunas acciones nos ayudan a corregirnos a nosotros mismos, porque hay cosas que sí alcanzamos a ver. O sea, por ejemplo, yo escribo algo y si vuelvo a mi escrito, a mí me han pasado dos cosas. Cuando lo leo para mí mismo, de repente, y sí identifico algunas cosas, pero otras se me siguen pasando.
pero a veces lo leo en voz alta para otros y al momento que lo estoy leyendo digo, me faltó una coma, me faltó esto, me faltó aquello, un punto y coma, un punto y seguido. Ya como el hecho de pensarlo en otras personas y al momento que regreso con diferente foco, digamos, o diferente énfasis, identifico aspectos diferentes. Sí, creo que Liliana fue la que comentaba esto de cómo había cambiado su forma de escribir y cómo seguía perfeccionándola en un sentido genérico. Y yo creo que todos lo hacemos, aunque no siempre estamos conscientes de ello. Es algo que nos sucede, ¿no? Durante muchos años, cientos de años, la gente solo leía en voz alta. La lectura silenciosa es una experiencia relativamente reciente. Pero, digamos, volviendo al terreno de la escritura, yo creo que para nosotros, o sea, lo que yo veo aquí pues, son muchas muestras vivas de la escritura y la escritura como una manifestación de la lengua pues es una realidad cambiante permanentemente, ¿no? Y nuestra disposición a escribir también tiene esa misma naturaleza en consonancia con la lengua de la que formamos parte, ¿no? Muy bien. Yo coincido contigo, Juan Carlos, o sea, ya pues, se descongeló totalmente este asunto, ¿no? Yo veo aquí tenemos mucha materia muy rica para seguir comentando. Jennifer va a tener mucha chamba para la parte que sigue. Otro aspecto, como también tu pensamiento entra a niveles de reflexión profunda cuando vas a escribir algo. O sea, cuando yo pienso en plantear algo por escrito, de repente a mí me ha dado por escucharme, porque por los muchos videos y me escucho y digo, voy a escribir a partir de esto. Pero en mi expresión oral, de repente hay palabras que no suenan repetitivas, pero que al momento que las escribo, o a lo mejor sí suenan, pero yo no lo identifico. Eso es lo interesante, pues. Y cuando lo plasmo por escrito, como que tengo que organizar muy bien mis ideas y me esfuerzo para no repetir palabras, para que comunique lo que yo deseo, y como también cuando tú lees, vas ampliando tu repertorio, vas ampliando tu repertorio de palabras, de tu vocabulario, y estás en mayores posibilidades de plasmar por escrito con mayor claridad tu idea. Adelante, Martín. Tu micrófono está apagado. Sí, fíjese, a mí me pasa eso. Para platicar, puedo platicar machín. 1 hora, 2 horas, lo que quiera. Para escribir es el problema mío. No puedo. Me pasa lo de Juan Carlos. Y repito mucho algunas palabras. Digo yo, hijo de la guayaba, ¿por qué hablar si puedo y escribir lo reconozco? Se me dificulta escribir. No falta de ortografía, porque aquí en el CONAFE, pues, control escolar, escribí muchos nombres de niños y eso más o menos escribo. Bueno, la ortografía, pero al redactar se me dificulta mucho a mí. Como que a mí se me facilita más hablar que escribirlo. Entonces es un reto cognitivo que tengo para mí, esa habilidad de la leche, ese licuado que digo yo, de cómo leer, escribir, hablar, escuchar y cómo tengo que irlo perfeccionando poco a poco, pero sí reconozco que se me dificulta mucho escribir. Es algo que a mí me ponen a parir cuates a escribir.
Yo creo que a todos, ¿eh? O sea, es general. Y no depende de la destreza que tengas, sino... yo cuando escuchaba a Humberto hace un rato, recordé que cuando yo era niño aprendí a leer muy pronto, pero escribir me costaba mucho trabajo. Y pasaron los años y resulta que mi papá es diestro, mi mamá es diestra, mi hermana mayor es diestro, el que sigue de mí es diestro, y yo iba a ser el primer zurdo de la familia. Pero como yo veía que todos lo hacían con la derecha, pues yo me forcé a hacerlo con la derecha, porque si es que no había que hacerlo. Y cuando llegué a segundo o tercero de primaria, cuando yo escribía, ni yo entendía lo que había puesto por escrito. Entonces mi mamá pues me llevó, hicieron un diagnóstico y salió todo este asunto. Y luego la cuarta de mis hermanas es zurda, la quinta es zurda y la sexta es zurda. Y la séptima es diestra. Entonces, a veces son circunstancias que ni siquiera dependen de tu voluntad, o sea, en relación con la dificultad para hacerlo, ¿no? Sin embargo, también he de reconocer, y digo, pues yo lo vi en la posprimaria de una manera muy interesante, que cuando tú empiezas a trabajar en el perfeccionamiento, o sea, no tiene punto final, o sea, digo, pues es algo que va mejorando y aunque tú desarrolles nuevas competencias cada vez, pues te vuelves más exigente y más, tienes mayores aspiraciones en relación con esto. Y bueno, pues ahí cada estudiante, cada alumno, cada aprendiz, pues va a hacer su propia ruta y aquí pues voy a regresar un poco a lo que nos compartía Mariana, en relación con esta manera comprensiva de identificar los errores. O sea, yo pensaría aquí que cuando uno se encuentra con un error o con una dificultad, pues en realidad podemos leerla como una oportunidad, o sea, de seguir mejorando, ¿no? Muy bien, Jennifer, ¿qué procede? Justo andaba levantando la manita aquí. Ya no estoy muy acostumbrada a esta plataforma y ando moviéndole ahí, quitándole y poniéndole. Pero bueno, ahorita que estoy escuchándolos, yo creo que sería bueno pues preguntar quién de ustedes sería quien quisiera participar con nosotros en el webinar. Pero antes de eso, también creo que es muy importante hacerles mención que si ustedes tienen evidencias, actividades que hayan hecho, pues que nos las hagan llegar. Y con ellas, pues ya estaré realizando un video, que nos las compartan, aunque pues digan, no, es que sabes que yo no quiero participar en el webinar porque no sé, que yo creo que no va a pasar, que todos van a querer participar ahorita. Entonces, que sí nos hagan llegar esas evidencias. La maestra Rubí me compartió algunas, como esa actividad de zona, igual se las pueden pedir a sus compañeros, a los demás de ECA, pues es un trabajo en equipo. Y entonces, pues ahora sí, yo les pregunto quién de ustedes quisiera participar en el webinar con nosotros. ¿Recuerdas cuántos pusimos en? Pueden ir levantando su mano, jóvenes, quienes tengan interés por participar en el webinar. ¿Recuerdas cuántos incluimos la última ocasión, Jennifer? ¿Fueron 5? Fueron 5. Ya la experiencia nos dice que yo creo que hay que considerar más de 5. Digo, si es que están interesados en hacerlo. Y en la misma prueba de conexión, identifiquemos allí cómo les va. Tal vez podamos pensar en 7 y de esos 7 que hagan el intento de conexión en la plataforma y ya vemos allí cómo les funciona, ¿no? Porque de repente sí está toda la voluntad, pero a veces la tecnología no nos da. Igual vamos a ver si se derrite el hielo también aquí.
Lo que no tengo la menor duda es de que hay extraordinarias aportaciones a partir de la experiencia de ustedes. Y